Bienvenidos al curso de Química General. En este video vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados a los temas que se han venido trabajando a lo largo de estas semanas, como por ejemplo el tema de gases, el tema de estequiometría, que son los temas desarrollados. ¿Qué necesitamos conocer para desarrollar los ejercicios? El tema de reacciones químicas, sobre todo el balance. En el caso de gases, recuerda que se ha visto la ecuación universal de los gases ideales y la ecuación general. Asimismo, algunos procesos restringidos, como el proceso isotérmico, el proceso isobárico y el proceso isocórico. En el caso de la estequiometría, recuerda que el objetivo es relacionar a los reactantes y a los productos de manera cuantitativa, y también el tema de disoluciones. Aquí hay que conocer el soluto, saber reconocer quién es el solvente y de esa manera aplicar las unidades de concentración, tanto las unidades físicas como el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen, partes por millón, y también las unidades químicas de concentración como la molaridad y la normalidad, que son las que más se usan. ¿Qué vamos a desarrollar en este video? Ejercicios de reacciones químicas, de gases, ejercicios de estequiometría y también ejercicios de disoluciones. Ejercicio número 1 nos pide identificar los reactivos y productos de las siguientes reacciones químicas. En el caso del oxígeno del aire, dice que oxida el hierro y se forma un sólido de óxido de hierro 3. En este caso, si nos damos cuenta, los reactivos sería tanto el oxígeno como el hierro, ¿no? Ambos reaccionan para formar el producto que sería este óxido férrico, ¿no? O llamado también óxido de hierro. Ahí está usando la nomenclatura Stock para nombrar a este compuesto químico. Entonces el oxígeno y el hierro serían los reactivos o reactantes y el óxido de hierro 3 sería el producto. Número 2, el agua líquida se descompone por electrólisis en gas oxígeno y gas hidrógeno. Bueno, el agua, si se va a descomponer, sería en este caso el reactante o reactivo, y lo que se va a obtener es oxígeno y gas hidrógeno, que serían en este caso los productos. La electrólisis, bueno, es un proceso donde un compuesto químico se puede descomponer mediante la corriente eléctrica. 3. El clorato de potasio se descompone por acción del calor y produce cloruro de potasio y desprende gas oxígeno. En este caso, este compuesto, el clorato de potasio vendría a ser el reactante o reactivo, y el cloruro de potasio y gas oxígeno vendrían a ser los productos. Es decir, en una reacción química hay que representar al clorato de potasio hacia la izquierda, flechita, y el cloruro de potasio y el oxígeno hacia la derecha, después de la flecha. Ejercicio número 2. De los siguientes procesos indica cuáles son fenómenos físicos y cuáles son fenómenos químicos. Hay que hacer una diferencia aquí. Recuerda que un fenómeno físico solamente involucra un cambio de estado. Sin embargo, un fenómeno químico involucra un cambio de la estructura interna de la materia, es decir, de por medio se está presentando una reacción química. El aumento de volumen de un sólido al calentarlo, bueno, ese es un proceso físico. La formación de la herrumbre en una pieza de hierro. Esta herrumbre en realidad es un óxido, por lo tanto vendría a ser un proceso químico. La obtención del amoníaco a partir del nitrógeno e hidrógeno. Bien, hay una reacción que se llama la reacción de Haber-Bosch. Es una reacción donde se obtiene en este caso amoníaco.
nitrógeno e hidrógenos reaccionan entre sí para formar el NH3. Bueno, es un fenómeno químico también, porque hay una reacción de por medio. La reflexión de la luz al incidir sobre un espejo, bueno, es un fenómeno físico. Y la ropa cuando se seca el sol, bueno, el agua se evapora al final, la ropa queda seca. Pues en este caso, por acción de la temperatura, también es un fenómeno físico. Hay un cambio de estado ahí que se está involucrando. Ejercicio número 3. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Claro, esos son los hidrocarburos, compuestos, uno de los más sencillos. Generalmente se usa como combustible, ¿no? Tenemos la gasolina, por ejemplo. El dióxido de carbono y el agua son formados después de la combustión completa de un hidrocarburo. Escriba la ecuación química balanceada para la reacción del etano cuando se lleva a combustión. Una reacción de combustión completa siempre tiene que tener como producto dióxido de carbono y agua. Bien, aquí el combustible vendría a ser, en este caso, el compuesto etano, llamado etano, y el comburente vendría a ser el oxígeno. Bien, ambos reaccionan entre sí y se produce el dióxido de carbono y el agua. Estamos hablando de una reacción de combustión completa. Bien, ¿cuándo es completa? Combustión completa cuando se produce dióxido de carbono más agua. Bueno, luego de plantear la ecuación química tenemos que balancear. Recuerda que en este caso balanceamos primero aquellos elementos que sean diferentes del hidrógeno y del oxígeno. En este caso sería el carbono. Luego vamos por el hidrógeno y al final dejamos al oxígeno, ¿no? Entonces ya estamos balanceando ahí la ecuación química. Los coeficientes sería 2, 7, 4, 6. 2, 7, 2 en este caso, 7, 4 y 6 son los coeficientes estequiométricos luego del balance de esta reacción. Pregunta número 4. Nos dice, escribe las ecuaciones químicas balanceadas para las siguientes reacciones, ¿no? Descritas en palabras. Se quema pentano, acuérdate que el pentano es un hidrocarburo, con oxígeno, esos serían los reactantes, para formar dióxido de carbono y agua, esos serían los productos. Bueno, planteamos el pentano más el oxígeno, una flechita hacia la derecha y el CO2 más el agua. Sería una reacción de combustión completa, así que balanceamos luego la reacción química. Primero vamos por el carbono, luego por el hidrógeno y al final dejamos el oxígeno, ¿no? Recuerda que para el balance se sugiere realizar, en este caso, el balance a aquellos elementos que son diferentes del hidrógeno y del oxígeno. Número 2, el cobre metálico reacciona con ácido sulfúrico concentrado caliente para formar sulfato de cobre acuoso, dióxido de azufre gaseoso y agua. Identificamos los reactantes. Que sería el cobre metálico con el ácido sulfúrico. Bien, que irían hacia la izquierda y después de la flecha iría el sulfato de cobre 2, el dióxido de azufre gaseoso y el agua, ¿no? Bueno, en este caso balanceamos primero el metal, que sería el cobre, luego voy por el azufre, que es el elemento no metálico, y dejo al hidrógeno y al oxígeno al final. Bien, se sugiere balancear en este orden: metales, no metales, y luego dejamos al final al hidrógeno y al oxígeno. Bien. En la número 3, el bicarbonato de sodio reacciona con ácido clorhídrico para formar dióxido de carbono, cloruro de sodio y agua, ¿no? Entonces, ¿quién reacciona? El bicarbonato con el ácido clorhídrico, que vendrían a ser en este caso los reactantes. Y para formar, esta palabrita para formar ya nos dice quién es el producto. Bien, ¿quién es el producto? ¿Quién es el producto? O sea, ¿quién debería yo colocar a la derecha? El dióxido de carbono, el cloruro de sodio y el agua, ¿no? Te das cuenta que
en cada uno de los enunciados se dice para formar, bueno, ahí viene el producto, para formar, ahí viene el producto, hay que colocarlo a la derecha, y lo mismo aquí, para formar, quiere decir que los compuestos que vienen a continuación hay que colocarlos hacia el lado derecho. Bueno, ya tenemos entonces las tres reacciones de palabras, lo hemos pasado en este caso con su respectiva fórmula y ya hemos balanceado. Ejercicio de gases, pregunta número 1. Tengo un recipiente que contiene 100 litros a 20 grados Celsius de oxígeno y nos piden dos cosas. Calcular la presión de oxígeno, sabiendo que la masa es 3,43 kilogramos, y nos piden calcular el volumen a condiciones normales. CN significa condiciones normales. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Aplicamos la ecuación de los gases, la ecuación universal de los gases. Bien, pero para ello para poder hallar la presión, yo necesito el número de moles. Bien, si yo quiero aplicar esta ecuación, necesito el número de moles. ¿Por qué estoy aplicando esta ecuación? Porque si tú te das cuenta, tengo como dato el volumen y tengo la temperatura. Bien, si yo tengo, en este caso, el volumen y la temperatura, y adicionalmente tengo la masa, entonces yo puedo calcular definitivamente, podría calcular la presión. Bien, recuerda, nos están dando como dato el volumen y la temperatura, y adicionalmente tengo la masa. Esa masa yo lo puedo pasar en función al número de moles. Recuerda que el número de moles es masa sobre la masa molar. La masa que está en kilogramos lo paso a gramos, y la masa molar del O2 sería 32 gramos sobre mol. Se elimina gramo con gramo y ya tengo el número de moles, que sería 107,19 moles. Aplicando la ecuación entonces, tengo que la presión no se conoce, el volumen son 100 litros, el número de moles lo acabo de hallar, 107,19 moles. Lo voy a multiplicar en este caso por el R, que sería la constante universal de los gases. Ahora, ¿por qué estoy utilizando 0,082? Recuerda que utilizo esta constante siempre y cuando yo quiero hallar la presión en función de la unidad atmósferas. O sea, si yo quiero la presión en atmósferas, utilizo 0,082, esa constante. Bien, y lo multiplico por 293, que es la temperatura. ¿Cómo salió el 293? De los 20 grados Celsius. No puedo utilizar o no puedo trabajar en Celsius, tengo que transformarlo en este caso en Kelvin. ¿Cómo se transforma en Kelvin? Tengo que sumarle 273. Cualquier temperatura de grados Celsius a Kelvin le sumo 273 y lo paso automáticamente a Kelvin. Por lo tanto, aplico la matemática aquí, ¿no? Hago la operación matemática y la presión sale 25,75 atmósferas. ¿Qué sería la respuesta para el inciso A? Vayamos ahora por el inciso B, que nos piden el volumen, ¿sí? Pero a condiciones normales, ojo. Si yo sé que una mol de gas a condiciones normales ocupa siempre un volumen de 22,4 litros, en 107,19 moles, ¿cuánto será el volumen que ocupa? Prácticamente es una regla de 3. Estamos aplicando una regla de 3, una proporción matemática. De ahí podemos deducir que el volumen a condiciones normales sería 2.401 litros, ¿no? Entonces de esa manera ya tengo el volumen y la respuesta para el inciso B. Ejercicio número 2. Un globo se encuentra a una presión de 500 milímetros de mercurio. Tiene un volumen de 5 litros. ¿Qué volumen ocupará si la presión es de 600 milímetros de mercurio? En este caso hay que añadir que es un proceso isotérmico. Bien, es un proceso isotérmico, por lo tanto en un proceso isotérmico se cumple que el volumen 1 o el volumen inicial por la presión inicial es igual al volumen 2 o volumen final por presión final. Despejando el volumen 2, ¿no?
esta presión 2 que está multiplicando lo voy a pasar aquí a dividir, quedándome el volumen 2 con esta ecuación. Lo único que hago es reemplazar el volumen 2, en este caso sería igual a 5 litros, que es el volumen inicial, por la presión inicial que sería 500 milímetros de mercurio. mmHg es la unidad de la presión. Se lee milímetros de mercurio. Así se lee. mmHg se lee milímetros de mercurio. Sobre la presión 2, que sería 600 milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio se cancela al final, así que el volumen aquí me va a salir en litros. El volumen final sería 4,17 litros. Pregunta número 3. Disponemos de un recipiente, nos dice de volumen variable. Inicialmente presenta un volumen de 500 centímetros cúbicos y contiene 34 gramos de amoníaco. Si manteniendo constante la presión y la temperatura, se introducen 68 gramos de amoníaco, ¿qué volumen presentará finalmente el recipiente? Bueno, entonces, acuérdate aquí que la presión y la temperatura dice que son constantes. Quiere decir que el volumen depende del número de moles. Por eso es que estamos utilizando esta ecuación. El volumen depende del número de moles. El volumen inicial, que son 500 centímetros cúbicos, en este caso sería proporcional a 2 moles. ¿De dónde salió estos 2 moles? Miren, la masa molar del amoníaco es 17. Bien, entonces para hallar el número de moles yo tendría que dividir 34 entre 17. Ahí salen las 2 moles. Bien, el volumen 2 no se conoce, pero sí se conoce el volumen final. Bien, sí se conoce el volumen final. El volumen final sería 34, la masa final sería 34 gramos más 68. Ahí serían, en este caso, 102 gramos de amoníaco. Esos 102 gramos lo divido entre 17 y ahí me salen las 6 moles. Inicialmente había 34 gramos, pero dice que se introducen 68 gramos más. 34 gramos más 68, la masa final tendría que ser 102. Esas masas, 34 y 102, la masa inicial y la masa final, lo que he realizado es pasarlo en función al número de moles. Y para pasar al número de moles divido entre la masa molar, que sería en este caso 17 la masa molar del amoníaco. Bueno, aplico un aspa simple y el volumen final aquí saldría 1500 centímetros cúbicos. Bien. Vayamos a los ejercicios de estequiometría. Me piden determinar la masa de cloruro de sodio que se obtiene a partir de 48 gramos de cloruro férrico, ¿no? Primero, ya sabes, tenemos que balancear la ecuación química. Bien, tengo que relacionar dos compuestos aquí. Bien, en este caso sería el cloruro de sodio y el cloruro férrico. Lo identifico en mi reacción, el cloruro de sodio está aquí y el cloruro férrico está aquí. Entonces tengo que relacionar esos dos compuestos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A partir de 48 gramos. Estoy trabajando en función a la masa. Entonces, voy a relacionar estos dos compuestos en función a su masa. La pregunta es, a partir de 48 gramos de cloruro férrico, ¿cuánto de cloruro de sodio se obtiene? Por eso estoy colocando el X debajo, ¿no? Debajo del cloruro de sodio. A partir de 48, ¿cuántos gramos se obtiene de cloruro de sodio? Algo importante aquí es que si estoy hablando en función de la masa, voy a relacionar a estos dos compuestos también en función de la masa. Para ello, voy a sacar las masas atómicas y lo multiplico por el coeficiente, ¿no? La masa atómica del cloruro férrico, Fe cloro 3, es 162.5. Por 1, que es el coeficiente, ahí sale 162,5. Lo mismo con el cloruro de sodio, la masa molar sale 58,5, que multiplicado en este caso por 3, ahí me saldría la masa teórica,
¿no? Entonces ya tengo la masa teórica de ambos compuestos. Aplico un aspa simple y el valor de X en este caso sería 51,84 gramos que se está obteniendo de cloruro de sodio. Ejercicio número 2. Si se coloca 30 litros de hidrógeno en un reactor, determinar el volumen de HCl que se produce considerando que todos los gases se encuentran a condiciones normales. Cn significa condiciones normales. Armamos la ecuación química, la balanceamos. Nos pide relacionar dos compuestos, en este caso dos sustancias, el hidrógeno y el cloruro de hidrógeno. Estamos aquí, ya la reacción está balanceada. Así que para determinar el volumen, en este caso a condiciones normales, yo te sugiero que puedes hallar el número de moles primero. ¿Por qué el número de moles? Porque teóricamente sabemos que por cada mol a condiciones normales el volumen que ocupa siempre sería, en este caso, 22.4. Bien, entonces, ¿cuántas moles de cloruro de hidrógeno se obtienen a partir de 30 litros? ¿No? Bueno, yo sé que teóricamente de hidrógeno hay 1 litro y moles de HCl sería en este caso 2 moles. Acuérdate que la relación molar o volumétrica me lo indica el coeficiente. Como el coeficiente del hidrógeno es 1, sería 1 litro. El coeficiente del HCl es 2, sería 2 moles. Bien, entonces de esa manera yo puedo hallar mediante un aspa simple el valor de X, que sería 60 moles. Yo sé que por cada mol hay 22,4 litros, así que en 60 mol, ¿cuántos litros habrá? También vuelvo a aplicar un aspa simple y el volumen me sale 1344 litros. Quiere decir que a condiciones normales, la cantidad de cloruro de hidrógeno que se está formando sería 1344 litros. Ejercicio número 3. Si reaccionan 7 gramos de hierro con 8 gramos de azufre para formar sulfuro ferroso, nos pide identificar quién es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Bien. Bueno, primero balanceamos la reacción, ¿no? La planteamos, la balanceamos. Sabemos que el coeficiente es 1, 1, 1. Entonces hay 1 mol de hierro, 1 mol de azufre y 1 mol de sulfuro ferroso. La masa molar del hierro es 56, 56 por 1, lo multiplico y puedo obtener la masa. Para obtener esta masa, puedes determinarlo, la masa molar del hierro, que sería 56, siempre multiplicado por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Bien, se sobreentiende que al balancear la reacción, está quedando aquí 1, aquí también está quedando 1 y aquí también 1. De esta manera, la masa molar que es 56 por 1, 56 gramos. Lo mismo para el azufre, la masa molar es 32, 32 por 1, 32 gramos. Y la masa del sulfuro ferroso, en este caso es 88 por 1, 88 gramos. Bien, no vamos a utilizar el sulfuro ferroso, solamente lo colocamos para reconocer, en este caso, que hay una relación molar y hay una relación entre las masas. La masa de los reactantes tiene que ser igual, en este caso, a la masa de los productos. Y cumple, ¿no? 56 más 32, cumple que sale 88. Ahora, ¿cómo hallamos el reactivo limitante y el reactivo en exceso? En este caso, el reactivo limitante, por ejemplo, lo hallamos de la siguiente manera. Vas a dividir la masa, en este caso, que está como dato del problema, entre la masa teórica. Es decir, 7 lo divides entre 56 y aquí 8 lo divides entre 32. Bien, 7 entre 56 y 8 entre 32. El menor resultado de las dos divisiones, el que tenga el menor cociente, el menor resultado, ese vendría a ser el reactivo limitante. Bien, por ejemplo, si yo divido 7 entre 56, ahí me va a salir 0.7
125. Y si yo divido 8 entre 32, ahí me sale 0,25. Quiere decir que el cociente de la división entre 7 entre 56 es menor. Por lo tanto, el reactivo limitante es el hierro. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? Ya lo identificamos. Aquí sería el hierro. Y el reactivo en exceso sería el azufre, ¿no? Incluso, yo podría hallar aquí la cantidad de azufre, ¿verdad? Que va a reaccionar. En vez de 8, le voy a colocar aquí X. Ya, olvídate que está el 8 y le coloco X. Si yo aplico un aspa simple, bien, aplico un aspa simple. A ver, aquí aplico un aspa simple, porque acuérdate que es una proporción todo. 7 entre 56, en este caso, y X entre 32, ¿no? Bueno, aplico un aspa simple y el valor de X sale, en este caso, 4 gramos de azufre. No nos están pidiendo que hallemos todo esto, pero la pregunta dice, ¿cuál es el excedente, ¿no? ¿Cuál es el excedente? En este caso, inicialmente yo tenía 8 gramos de azufre, ¿ya? 8 gramos de azufre. Pero los 8 gramos no se consumen, solamente se consumen 4 gramos de azufre. Esto lo sabemos porque gracias al reactivo limitante, ¿no? Entonces, de los 8 gramos solamente se han consumido 4. Quiere decir que te está sobrando 4 gramos, el cual sería el excedente, ¿no? Entonces nos piden dos cosas: ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el excedente? El reactivo limitante, la respuesta sería el hierro. ¿Y cuál sería el excedente? 4 gramos que no van a reaccionar. Bien, listo, aquí hemos aplicado, acuérdate, un aspa simple. Ya hemos aplicado un aspa simple de tal forma que podamos hallar la cantidad de azufre que está reaccionando. Vayamos a los ejercicios de disoluciones. Tengo la pregunta número 1. Nos dice, se disuelven 20 gramos de hidróxido de sodio en 560 gramos de agua. Nos pide calcular la concentración en porcentaje en masa y la molaridad, ¿no? Lo primero que hay que hacer en un ejercicio de disoluciones es identificar quién es el soluto y quién es el solvente. Bien, el que tiene menor cantidad sería el soluto, en este caso el hidróxido de sodio, y el solvente vendría a ser el agua. Bien, entonces para hallar el porcentaje en masa necesito la masa del soluto, que sería 20, la masa de toda la solución. 20 más 560 es 580. A eso lo multiplico por 100 y aquí tengo el porcentaje en masa. Para hallar la molaridad recuerda que lo podemos hallar de la siguiente manera. La molaridad, que es una unidad química de concentración, hallamos moles del soluto sobre masa, en este caso del solvente o disolvente, ¿no? Yo sé que el solvente son 560, pero esa masa tengo que expresarlo siempre en kilogramos, siempre que yo quiera hallar la molaridad. Bien, entonces 560 lo paso a kilogramos y sería 0,56 kilogramos. Me faltan las moles de soluto. Bueno, lo que voy a hacer es, una mol de hidróxido de sodio equivale a 40 gramos, ¿no? ¿De dónde salen esos 40 gramos? De la masa molar. Yo le saco la masa molar aquí y resulta que es 40, ¿no? Entonces por cada mol hay 40 gramos. ¿Cuántas moles habrá en 20 gramos? Porque es lo que quiero convertir a moles. 20 gramos es lo que quiero convertir a moles. Entonces ahí resulta que las moles es 0,5, ¿no? Reemplazo 0,5 aquí. Entonces 0,5 entre 0,56, la respuesta sería 0,89. Molal. La letra M minúscula me indica molal, que es una unidad química de concentración. Pregunta número 2. Se disuelven en agua 30,5 gramos de cloruro amónico hasta obtener 0,5 litros de disolución.
sabiendo que la densidad es 1027 kilogramos metro cúbico. Bueno, nos piden tres cosas. La primera es la concentración en porcentaje en masa. Para hallar la concentración necesito identificar el soluto y el solvente. Bien, está claro que el soluto vendría a ser el cloruro amónico y el solvente, en este caso, sería el 0,5 litros. Bien, ahora, este 0,5 litros le corresponde al volumen de toda la solución, no solamente del solvente. Entonces, ¿cómo hallamos la masa del solvente o de toda la solución? Sería en este caso con la densidad. Bien, entonces lo que voy a hacer es la densidad, hago una conversión nada más de unidades. Resulta que la densidad lo puedo expresar también aquí como 1027 gramos sobre litro. Quiere decir que por cada litro hay 1027 gramos. Bien, si por cada litro hay 1027 gramos, quiere decir que en medio litro, que es 0,5, debería haber la mitad. Quiere decir 513,5. La mitad de 1027. 513,5. Eso es lo que voy a reemplazar. La masa del soluto, que sería 30,5, y la masa de la solución o también disolución, que sería 513,5, ¿no? En este caso, hago la división, lo multiplico por 100 y tengo aquí el porcentaje en masa. En el caso de la letra B, la molaridad lo hallamos moles de soluto sobre volumen de la solución. Ojo, se le está llamando disolución, es lo mismo que decir solución, ¿ya? Así que el volumen de la solución lo conozco, vale 0,5 litros, y las moles lo puedo hallar. El soluto es el cloruro amónico. ¿Cómo hallo las moles? La masa sobre la masa molar. La masa sería 30,5, la masa molar 53,5. Bien, hago la división, bien, hago la operación matemática aquí y resulta que todo sale 1,4 molar. También lo puedo expresar como 1,14 mol sobre litro o 1,14 molar. Y por último nos piden hallar las fracciones molares del soluto y del disolvente. El disolvente es el solvente. Por lo tanto, aquí para hallar la fracción molar tengo que hallar el número de moles. Las moles del soluto ya lo tengo. Me faltaría hallar las moles del solvente, que vendría a ser el agua. Así que 483,3, bien, lo paso en función al número de moles. Una mol equivale a 18 gramos. Bien, el 18 salió por la masa molar del agua. Elimino gramo y ahí me sale convertida la masa en función al número de moles. ¿Cómo hallo la fracción molar? Moles del soluto sobre las moles totales. Esto le corresponde al soluto. Bien, esta es la fracción molar. XS significa fracción molar del soluto. Bien, ¿cómo se halla la fracción molar? Las moles del soluto sobre moles totales. Lo mismo aquí, miren. XD significa la fracción molar del solvente o disolvente, que sería moles del disolvente sobre moles totales. ¿Cuántas moles de soluto tengo? 0,57 entre las moles totales, que es la suma de moles de soluto más solvente. Aquí me sale 0,052, perdón, 0,02. Y en el caso de la fracción molar del solvente o disolvente, sería moles del disolvente sobre moles totales, 0,98. Hay que recordar que la fracción molar no tiene unidades, es adimensional, y siempre la suma de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. Tú lo puedes corroborar. 0,02 más 0,98. Bien, esta suma siempre tiene que ser igual a 1. Bien, ahí está. Cuídense mucho, hasta pronto.